Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie donde estamos repasando las funciones de Arduino. Hoy nos tocan las funciones dentro del apartado Math, es decir, matemáticas. Sí, vamos a ver primero las más sencillas. Voy a dejar estas dos, Constraint y Map, para el final porque son las más, entre comillas, complicadas de explicar. Son sencillas, no se asusten. Les armé un pequeño código como para que vean el resultado de esas dos con un ejemplo práctico. Bien, empecemos con abs. Abs nos entrega simplemente el valor absoluto de cualquier número que le entreguemos. Fíjense que la sintaxis es simplemente abs con un número. Le entregamos un número y eso nos va a entregar ese número que le estamos poniendo. Imagínense 10. Abs de 10 me va a entregar 10. Si es positivo, me va a entregar ese mismo número. Si yo pido abs de menos 10, me va a entregar 10 también, es decir, el valor positivo. Vamos a la siguiente, max. La función max me entrega el máximo entre dos números. ¿Ven? Yo le entrego un número y otro número, llamados acá x e y, y la función max me va a devolver simplemente el que sea mayor de esos dos. ¿Ven? X es el primer número, y es el segundo número y me devuelve el mayor. También extremadamente sencilla. Min hace lo contrario. Min me acepta dos números, como ven acá, también llamados x e y me va a devolver el que sea menor. Vamos a la siguiente, pow. Pow es potencia. Entonces, es un número elevado a un exponente. Digamos, si queremos saber cuánto es 2 a la cuarta, vamos a usar pow 2,4. Bien, y eso me va a entregar 2 elevado a la cuarta. Es simplemente esa función matemática. También ni siquiera he hecho un ejemplo acerca de esto porque es realmente muy sencillo. SQ es el cuadrado de un número, ¿sí? Si ustedes quieren saber el cuadrado de x, si x fuera 2, SQ de 2 les va a dar igual a 4. Y eso es todo lo que hace. Calcula el cuadrado de un número. SQRT es la raíz cuadrada de un número, es decir, que recibe como parámetro un número cualquiera y nos va a devolver la raíz cuadrada de ese número. Ahora tenemos las dos que les decía que era a donde queríamos llegar, Constraint y Map. Aquí está Map, ¿sí? Que son un poquitito más complejas, pero no se asusten porque es realmente muy sencillo. Lo que hace Constraint es, yo le voy a dar un número que voy a sacar de cualquier parte de mi programa, es una variable llamada x. Y A y B son los límites que puede tener esa X. ¿Está bien? Imagínense un número que acá puede ir de menos 100 a más 100, a 100 positivo. De menos 100 puede variar, ¿verdad? De menos 100 a más 100. Pero yo quiero que eso se mantenga, que el valor de X tenga límites 0 y 50. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿eh? Entonces, si yo le pongo, si x en cierto momento vale menos 10, y yo le puse que quiero que vaya de 0 a 50, constraint de ese valor de x entre 0 y 50 me va a dar 0. O sea, me va a entregar valores de x siempre y cuando estén entre a y b, entre 0 y 50 en este ejemplo. Cualquier cosa intermedia me va a devolver x, pero si x es menor a me va a devolver a. Si x es mayor a b, me va a devolver b. ¿Está bien? Fíjense que acá dice lo que retorna. Si x está entre a y b, me va a devolver el valor de x. Si x es menos de a, me va a devolver a. Y si x es más de b, me va a devolver b. ¿Sí? Ahora se los muestro en un ejemplo. No se asusten. Es simplemente para poner ciertos límites a una variable. Es más, les voy a dar un ejemplo práctico donde he encontrado útil esta función. Alguna vez hice un juego y este juego usaba una pantallita LCD gráfica. La pantalla LCD gráfica es muy chiquitita, una pantallita OLED muy chica, que tenía, me parece, si mal no recuerdo, 128 píxeles en sentido horizontal. Entonces, lo que yo hacía era, cada vez que yo detectaba que el botón de ir a la derecha era presionado por el usuario que estaba jugando, agarrar el valor de X actual de mi pelotita o de mi personaje y sumarle 1, ¿sí? Y después lo pasaba por Constraint. ¿Y Constraint entre qué valores me ajustaba eso? Entre 0 y 128, que son los límites de mi pantalla. Entonces,
nunca me podía ir más allá de la pantalla. Yo le establecía límites para que las coordenadas de mi personaje o de la pelota o de la bala o de lo que sea que esté moviéndose en la pantalla no se vaya fuera de la pantalla. Bueno, ahora vamos a ver por último la función map. La función map lo que hace es mapear, y déjenme explicarles lo que es mapear porque tal vez no tengan el concepto claro. Es establecer una relación entre un set de valores de origen, si quieren llamarlo de alguna manera, y un set de valores de destino, ¿sí? Déjenme mostrarles este ejemplo, por ejemplo, que está en la referencia de Arduino. Fíjense que se llama map, yo le paso un valor y después tiene 4 valores más. Suena bastante raro, ¿no? Fíjense cómo es la sintaxis. Map. Este valor, yo lo que quiero es escalar mi valor, este value que dice acá. Quiero escalarlo de cierta manera para que cuando este value tenga este valor, lo que me devuelva la función map sea este otro valor, y que cuando tenga este valor, la función map me devuelva este valor. Cuando value vaya desde from low a from high, yo quiero que la función map me devuelva un valor que vaya desde too low a too high. Vamos a ver esto en un ejemplito como muestra acá. Y va a ser el valor donde se va a guardar lo que me devuelva la función map cuando la llame con un valor x, ¿sí? Y cuando ese valor x tenga valor 1, la función map me va a devolver 50. Cuando ese valor x tenga valor 50, la función map me va a devolver menos 100. Y los valores intermedios de x, entre 1 y 50, o más allá de 50, o menores a 1, eso no tiene ninguna importancia. Esto no son valores límites como veíamos en Constraint. Es como una regla de 3 simples, si quieren verlo de alguna manera. Si 1 vale 50 y 50 vale menos 100, bueno, ¿cuánto valdrá la salida de la función map cuando x valga 20, por ejemplo? Y podríamos calcularlo perfectamente. Eso es lo único que hace la función map. Les doy un ejemplo muy típico, y que es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sensor y usamos el conversor de análogo a digital. Ustedes saben que por videos anteriores, porque lo hemos visto, saben que Arduino, los Arduinos comunes, que tienen 10 bits de resolución en sus conversores análogos a digital, me van a entregar un valor que está entre 0 y 1023. ¿Está bien? Pero ese valor, entre 0 y 1023, en la realidad, físicamente, imagínense que el sensor era un sensor de temperatura, equivalen a voltajes, ¿verdad? Y esos voltajes equivalen a un valor de temperatura al final. Entonces supongamos que el valor de 0 volt, que el conversor análogo a digital me va a tomar como 0, ¿sí? El valor digital de 0 volt va a ser 0, corresponda a 0 grados centígrados. Ahí estamos bien. Entonces acá pondríamos, por ejemplo, 0 y acá pondríamos 0, porque el 0 de la salida del conversor análogo a digital va a ser 0 grados centígrados, que es lo que yo quiero transformar, ¿sí? Y después imagínense que 1023, que son 5 volt del sensor, ¿sí? 1023, el valor convertido, son 100 grados. Este es un sensor raro que cuando me tira 5 volt está marcando 100 grados. Entonces yo pondría acá 1023 y acá 100. Entonces directamente esta función map en i me dejaría el valor correcto de temperatura para cualquier valor de x, donde x sea esa variable convertida que va desde 0 a 1023. No se preocupen, ahora vamos a ver en un pedacito de código donde les voy a mostrar exactamente cómo funciona y tal vez quede un poco más claro. Ahora veamos cómo funciona esto. Les escribí este pequeño código, ¿sí? Que lo único que hace es habilitar el puerto serie para que me informe de los datos. Y después lo que voy a hacer es el test de constraint y el test de map. Lo que hago es, adentro de un for estoy variando una
el valor de i en el caso de constraint, entre menos 10 y 10, ¿sí? Y va a saltar de a 3 en 3. O sea que va a ser menos 10 y a eso le va a sumar 3 y a eso le va a sumar 3 y así. Y lo que voy a imprimir es valor, el valor de la i, ¿sí? El valor de la i. Y le voy a sumar resultado. Le voy a sumar, quiero decir, voy a concatenar, ¿sí? El resultado que va a ser el resultado de meter esa i, el valor del ciclo for, el índice, que va a ir, ya les digo, de menos 10 a menor a 10, saltando de a 3 en 3, entre 0 y 7. Es decir, que mis límites inferior y superior van a ser 0 y 7. No me puede dar ni menor a 0 ni mayor a 7. ¿Por qué elegí esos valores? Porque tenía ganas, básicamente, no importa. Esto lo que hace es, si i es menor a 7, o sea, en un primer momento menos 10 más 3 me va a dar menos 7, entonces es menor a 0, me va a devolver 0. O sea, ya sé que el primer ciclo de este ciclo for, la función constraint me va a devolver 0, ¿sí? Y inmediatamente cuando pase por encima de 10, vamos a ponerle 20 acá para que tire más valores. Cuando pase de 7, cuando el valor de i sea mayor a 7, que va a llegar a mayor a 7, me va a tirar siempre 7, 7, 7, 7, 7. Acá está el test de map. Voy a ir desde 0 hasta 1000 inclusive, variando de 100 en 100, porque si no vamos a tirar muchísimos valores por el puerto serie y no tiene sentido. Y les voy a mostrar, bueno, el valor que estoy mapeando, y lo voy a mapear al i, que es mi variable, que va de 0 a 1000, yo ya lo sé porque lo acabo de poner acá, digamos, en este for, en el loop for. Me la va a mapear desde 2 a 500, o sea que más o menos lo va a dividir entre 2, ¿sí? Más o menos va a ser la mitad de i, ¿sí? Y después hago un while simplemente para detenerme y no seguir corriendo una y otra vez esto y que me llene el monitor con datos. Es decir, que cuando i en el primer momento, cuando i valga 0 en la primer pasada de este loop, 0 lo va a mapear en 2. Map me va a devolver el primer ciclo me va a devolver 2. Y después aproximadamente la mitad, porque 1000 va a ser 500. ¿Está bien? Así que más o menos va a dividir entre 2. ¿Ok? Espero que entiendan esa parte. Bien, vamos a probar esto. Lo voy a correr. Y vamos a ver el resultado que me tira terminal. Y vamos a ver el monitor. Aquí está. Ven, este es el test de constraint que yo les dije que había hecho desde 0 a 7. Los límites le había seteado de 0 a 7. Si el valor de entrada de la función constraint es menor a 0, me devuelve 0. ¿Ven? Menos 10 es menor a 0, sí, te devuelvo 0. Si es menos 7, menor a 0, sí, te devuelvo 0. ¿Sí? Y así, mientras sea negativo, por supuesto, me va a devolver 0. En valores intermedios, entre 0 y 7, que son mis dos límites, me va a devolver el valor de la variable. Yo le mandé a constraint un 2 y como está entre 0 y 7, que son los límites que yo quise establecer, me devuelve ese mismo 2, no lo modifica. Cuando le mando 5, lo mismo. Ahora, cuando le mando 8, como mi límite superior yo lo seteé en 7, si recuerdan, aquí, ¿sí? Lo seteé en 7, me va a devolver 7. Con el 8 ya me devuelve 7 porque es mayor a 7 y yo no quiero nada mayor a 7 en mi salida. Así que lo que estoy imprimiendo en resultado es la salida que me entrega constraint una vez que yo le paso como parámetro el i, que es 8. El i es 8, la salida de la función es 7. Y de ahí en más, cualquier número mayor a 7 me va a devolver 7. ¿Ok? Como les decía, esto lo que hace es acotar una señal que puede variar, un valor, quiero decir, que puede variar en un rango muy amplio a un rango más chico, y es como que descarta los valores superiores a mi límite superior o inferiores a mi límite inferior y me devuelve esos dos límites, ¿sí? Ahora, veamos lo de map que les decía. Vamos a ponerlo por aquí. De map iba de 0 a 1000, ¿sí? Y corriendo de a 100 en 100. Entonces en el primer punto 0 es la entrada de mi función map, que está acá. O sea, yo le entré en i, le mandé 0. Y ella sabe, la función map, que me tiene que devolver para el punto más chico, que es 0, me tiene que devolver 2.
Así que eso es exactamente lo que hace. Yo le mando 0, la función map me devuelve 2. Yo le mando 100 y como les dije, más o menos divide a la mitad, así que me va a mandar 51. Le mandé 200, 101 y así hasta abajo. El último valor, el 1000, me lo mapea en 500 porque es el valor más alto de la entrada, se mapea en el valor más alto de la salida. Si yo hiciera esto, por ejemplo, en 100, de 2 a 100 o de menos 100 a 100, yo tendría otro resultado, por supuesto. Vamos a ver qué es lo que nos da. Así entienden un poquito más cómo funciona el map. Y acá lo tienen. Como yo le dije a la función map que mi valor de i iba a ir entre 0 y 1000, ¿sí? Estos tampoco necesariamente tienen que ser los valores máximos y mínimos, ¿eh? Esto lo único que hace es calcular un factor por el que tiene que multiplicar i. Si i vale 0, me va a devolver menos 100, que es exactamente lo que hace, y a partir de ahí me devuelve valores proporcionales. El 1000, que es mi valor máximo, me va a devolver 100. Esto, como les decía, yo no necesito poner 1000 acá. Esto no necesita ser el valor máximo y coincidir con este, sino que yo acá podría poner, digamos, que quiero que de 0 a 10 me lo mapee en menos 100 y 100. Y a partir de ahí, ahora va a ser a la inversa, digamos, van a ser valores muy grandes. Miren, vamos a probarlo para que tengan una idea de lo que estoy diciendo. Vamos a ver el resultado de correr esto. ¿Ven? Les decía, van a ser valores muy grandes. El 0 me lo va a mapear en menos 100. El 10 me lo va a mapear en 100, ¿sí? Y todos los valores intermedios van a ir con ese mismo, se van a escalar con ese mismo factor. Lo único que hace es calcular un factor de escala para escalar o mapear nuestro set de valores que nos entrega i a otro set de valores con una distinta escala. ¿Está bien? Espero que se haya entendido esa parte. Lo que sigue es trigonometría, pero esto ni siquiera voy a hacer un video extra. Trigonometría, las únicas funciones que nos provee es coseno, seno y tangente. Son las funciones de trigonometría básicas, así que lo único que hacen es calcular el coseno del número que yo le entregue como parámetro, y eso es todo. Así que eso sería todo por este cortísimo video. Nos encontramos en la próxima con más de Arduino.